Y decía David, ¿verdad?, que trabajar en pareja es muy bueno. Yo le doy toda la razón. Le digo a mi esposo cada viernes, ay, amaneciste más guapo hoy. Cada vez que oigo el clip, digo, como que estás más guapo cada día, ¿verdad? Y es un honor para mí trabajar con él, poder estar, compartir este trabajo, este negocio juntos. Y vamos a comenzar esta mañana con nuestro primer tema, como ven ahí, el gran invento del siglo XIX. ¿Cuál es el gran invento del siglo XIX? Vamos a hablar del origen de la electricidad. No se preocupen, no los voy a poner como en la escuelita, no les voy a hacer examen ni nada por el estilo, ¿ok? Solo vamos a recordar un poco, viajar en el tiempo, a recordar un poco lo que es el origen de la electricidad. Listo. Ok. Dice, la electricidad es una forma de energía que solo se puede ver por los efectos que produce, ¿verdad? Especialmente si nos acercamos a los enchufes o algo, ahí nos damos cuenta que sí hay electricidad, ¿verdad? Porque nos dan los primeros toques ahí. No quiere jalar a ver, disculpen las fallas técnicas, estamos en vivo y todo sucede. Así es. La palabra viene del griego electrón, que significa ámbar. ¿Alguien aquí sabe qué es un ámbar? Los usan hasta para la buena suerte, ¿verdad que sí? Es una resina fosilada de origen vegetal y muchos yo creo que tienen aquí el ejemplo, ¿verdad? Tienen los alacranes metidos en ámbar, los mosquitos, ahí en las llaveros y todo, ¿verdad? Pero eso viene más que nada, se hace de restos de plantas coníferas como el árbol de aguacate, la caña de azúcar, el jengibre, la piña, entre muchos otros, y las plantas angiospermas, que son los árboles o arbustos como el pino, el cedro, el abeto, y ese tipo de plantas y árboles. Tales de Mileto, en los años 630 a.C., él se dio cuenta y descubrió que el ámbar, al ser frotado, producía una atracción sobre algunos objetos. Él fue el primero, estamos hablando de muchísimo tiempo antes. Y el físico William Gilbert, muchísimos años después, si se dan cuenta, en los años 1500, inicia los fundamentos de la electrostática y el magnetismo. Él fue el primero en aplicar la palabra electricidad, que viene del griego electrón. Gilbert es la unidad de medida de la fuerza magnetomotriz. Año 1752, Benjamin Franklin, que yo sé que es muy conocido por muchos, especialmente en la escuela, demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. Desarrolló la teoría de la electricidad, que la electricidad es un fluido que existe en la materia y su flujo se debe al exceso o defecto del mismo en ella. Fue el inventor de los pararrayos, como vemos ahí un ejemplo. Se han visto los edificios que tienen una asta grande, ¿verdad?, que es para llamar los rayos. En 1776, Charles Augustin de Coulomb inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud la fuerza entre las cargas. Coulomb es la unidad de medida de la carga eléctrica. Y en 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Volt es la unidad de medida del potencial eléctrico o tensión. Y van a decir, a mí qué me importa todo eso, yo vine a aprender el power, ¿verdad que sí? Pero bueno, escuchamos incluso cuando hacemos las propuestas y todo eso, que tomamos las fotografías, tenemos que ver cuántos amperes tiene el MPU, cosas así. Bueno, ¿de dónde viene? 1823, André Marie Ampère establece los principios de la electrodinámica, cuando llega a la conclusión de que la fuerza electromotriz es producto de dos efectos, la tensión eléctrica y la corriente eléctrica. Ampere es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Y en 1881, Thomas Alva Edison produce la primera lámpara incandescente con un filamento de algodón carbonizado. Este filamento permaneció encendido por más de 44 horas. Este señor fue el inventor de la bombilla eléctrica, como vemos ahí, y gracias a él ahora podemos disfrutar de muchos beneficios de ello, ¿cierto? La electricidad, el invento fue bueno, ¿sí o no? Sí. Ha revolucionado
muchas cosas en estos tiempos, ¿correcto? Como hoy en día se ha convertido en una necesidad básica. Si no, no tuviéramos luz aquí en este evento en este momento, no tuviéramos esas lindas luces verdes y blancas, las que están aquí enfrente. Y muchas partes donde podemos ver, como en las calles, la iluminación de las carreteras, los edificios, los electrodomésticos de nuestro hogar, los microondas, lo que necesitamos básicamente. Yo no sé, ¿quién es aquí de Texas? Yo sé que vienen de fuera. ¿Quién es aquí de Texas? La mayoría somos de aquí de Texas, perfecto. ¿Qué nos pasó ahorita en febrero? ¿A quién se le fue la luz? Casi a la mayoría, ¿verdad? Nosotros también nos pasó. No podíamos usar nuestros electrodomésticos y no podíamos hacer esa rica sopa marucha en el microondas, ¿cierto? ¿Verdad? No teníamos cómo hacerla. Anyway, ¿es indispensable la electricidad ahora? Sí, es indispensable, ¿verdad que sí? Incluso hasta en las fiestas para diversión, ya nos ponen que los robots llenos de luz y haciendo la atracción ahí en los poris, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se obtiene esta energía para las necesidades de nuestros tiempos? Se obtiene a partir de la transformación de otros tipos de energía mediante el uso de alternadores o generadores. Podemos clasificar las centrales generadoras de electricidad en termoeléctricas, que utilizan el calor, se desprende de la quema de combustibles de fósiles, por ejemplo el petróleo, el carbón y el gas natural. ¿Sí? Son las fábricas que vemos que avientan demasiado humo, como la que está ahí de ejemplo. Las hidroeléctricas, para generar la electricidad se emplea la energía potencial del agua almacenada en los embalses o en las presas. ¿Correcto? Eólicas. La energía eólica aprovecha el viento para obtener energía mecánica mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos. Y tenemos la mareomotriz, que se genera aprovechando el movimiento de las mareas. Pero ¿qué sucede con todo este tipo de energía? La conocemos como energía sucia, ¿correcto? ¿Correcto o no correcto? Sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué ha pasado a raíz de todo eso? Esto es una simple y pequeña visión de lo que realmente está sucediendo en nuestro planeta.